Seguimos con nuestras pastillas internacionales y decíamos que el derecho internacional se apoya y crece sobre la base de las necesidades que le plantea la sociedad internacional. Para entender su evolución, entonces, hay momentos en la historia de la sociedad internacional que son especialmente importantes. Momentos que han funcionado cambiando las reglas o que sirven como hitos para entender cómo hemos ido evolucionando como sociedad internacional. Y algunos de ellos vamos a nombrarlos desde este momento porque necesitamos que nos acompañen a lo largo de todo el cuatrimestre, porque van a ser referentes para pensar y para entender todo lo que ocurre en el derecho internacional. Podemos empezar desde muy atrás. Yo podría decirles que el primer gran referente lo encontramos en el inicio de la conquista de América. El inicio de la conquista de América significó para el derecho internacional volverse realmente global. Hasta ese momento el derecho internacional era meramente derecho europeo. Cuando aparece América en el mapa, empiezan a aparecer nuevas relaciones que tenían que ver con lugares que antes no estaban, relaciones que tenían que ver con nuevas poblaciones, y esto significó un primer quiebre en el derecho internacional y lo marcó dándole una de sus pautas principales hasta hoy. El derecho internacional está directamente relacionado con la capacidad de dominación. El derecho internacional tiene como principal referente las necesidades y las decisiones que van a tomar los más poderosos. Esto significa que el derecho internacional no se comprende nunca si no tenemos muy en cuenta cuáles son las visiones de los poderosos respecto de lo que ocurre en la sociedad internacional. Está claro que con la conquista de América no se dio una solución democrática a las problemáticas y mucho menos a las problemáticas jurídicas que empezaron a aparecer a partir de este descubrimiento, sino que todas las decisiones y todas las soluciones se tomaron de manera unilateral por parte de las potencias europeas, que incluso se decidieron a discutir si los originarios americanos debían ser considerados hombres, si debían ser tenidos como seres con alma o no, y esto definía su inserción en el mundo. El descubrimiento de América, entonces, primer momento. Luego tenemos un segundo momento en 1648. En 1648 se firma la Paz de Westfalia. La Paz de Westfalia pone fin a un conflicto que duró 30 años, la Guerra de los 30 años, de bases religiosas. Y la Paz de Westfalia significa el inicio de la Organización Mundial en Estados Nacionales. Es ese momento en el que podemos ubicar, siempre de manera un poco caprichosa, el comienzo de los estados. Es decir, que todo el derecho que hubo antes de la Paz de Westfalia era un derecho que se refería a un centro que ordenaba lo exterior, pero no eran relaciones entre estados. Recién podemos empezar a hablar de estados y de estados que se van a construir sobre la base del principio de nacionalidad a partir de 1648. Y esto va a significar otro importantísimo cambio en el orden mundial. El tercer hito llega en 1919, con la Primera Guerra Mundial, cuando se rompen todos los equilibrios que habían mantenido a un mundo más o menos ordenado. Y digo 1919 porque es la fecha del final de la Primera Guerra Mundial. Evidentemente, mientras la Primera Guerra se peleaba, nadie discutía jurídicamente qué es lo que había que hacer y no había grandes avances en técnica jurídica. Los avances empezaron a producirse a partir de que la guerra terminó y el más notorio de esos avances fue la creación de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones es el antecedente directo de la actual Organización de las Naciones Unidas y fue la primera vez que los estados decidieron crear una organización internacional de carácter general y empezar a legislar en el ámbito internacional el uso de la fuerza. Esto significa un cambio absoluto y de hecho es el momento donde se termina de aplicar lo que el titular de esta cátedra identifica como el derecho clásico. Hasta 1919, sin lugar a dudas, tenemos en vigencia un modelo de sociedad internacional que deriva en un modelo de organización jurídica que es el derecho clásico. Y entramos entonces en un paréntesis entre 1919 y 1945, un paréntesis que incluye la Segunda Guerra Mundial, donde jurídicamente el mundo empieza a reordenarse y rápidamente irrumpe la Segunda Guerra y se interrumpen todos los procesos. Y para el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945,
lo que vamos a encontrar es la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Y a partir de ese momento podemos empezar a plantear que se inicia un nuevo modelo jurídico, el derecho internacional contemporáneo, que va a responder a un cambio en la sociedad internacional. Como ya sabemos, el derecho responde a las realidades de cada sociedad y en cada tiempo. En 1945 entonces comienza un nuevo modelo de sociedad internacional, expresado fundamentalmente en la prohibición absoluta de la utilización de la fuerza en las relaciones internacionales, y entonces cambia el modelo jurídico y nace en ese momento la Organización de las Naciones Unidas, que 3 años después nos va a llevar a otro hito. En 1948 se adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y también constituye esto un hito en el derecho internacional, porque irrumpe en el campo jurídico la persona, irrumpe en el campo jurídico el individuo, que hasta ese momento no tenía relación directa con el derecho internacional, sino que toda su relación estaba mediada por el Estado del cual era ciudadano. La Declaración Universal de Derechos Humanos pone a las personas en el centro de la normativa internacional. Si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar con 1960, toda una década, la década de la descolonización, una década en la que, por diferentes razones que estudiaremos, se produce una masiva descolonización, sobre todo en África, pero también en Asia, de excolonias europeas. Nacen a la vida independiente la mayor parte de los estados que hoy conocemos como estados africanos y varios estados asiáticos. Y esto vuelve a romper moldes, porque se acaba el colonialismo, que no la colonialidad de la que ya hablaremos más adelante, pero se acaba el colonialismo como orden jurídico, y el colonialismo había sido un pilar en el sostenimiento del orden jurídico internacional. Acuérdense que también mencionábamos que es fundamental mirar el derecho internacional teniendo en cuenta el poder, porque el poder marca pautas. Y aquí se da un cambio, un giro en el ejercicio del poder. La década de la descolonización no solo trae muchos nuevos estados independientes, débiles, recién nacidos al derecho internacional, sino que manifiesta de manera muy clara que el orden ha cambiado, que Europa ha dejado de ser el centro del poder mundial. ¿Quién pasó entonces a ser el centro del poder mundial? Los Estados Unidos y la Unión Soviética, enfrentados entre sí por la lógica de Guerra Fría. Y podemos movernos más hacia adelante y encontramos todavía un último momento que yo creo tenemos que tener en cuenta cuando se piensa las dinámicas y los grandes cambios del derecho internacional. Es difícil ubicar en una fecha como lo venimos haciendo hasta ahora cuál es el año en el que se da este último hito. Es más bien un proceso que va transcurriendo a lo largo de mucho tiempo, que se inicia a partir aproximadamente del nacimiento de las Naciones Unidas, pero que podemos ubicar en los años fines de los 50, pero extendiéndose hasta los 70, que es el periodo de consolidación de la cooperación internacional. Aparece la cooperación internacional como un nuevo campo jurídico. Puede parecer hoy un poco extraño, pero hasta los años 60 prácticamente no se hablaba de cooperación internacional y no había un régimen internacional de la cooperación. ¿Y por qué esto se convierte otra vez en un hito, en un proceso que cambia la lógica del derecho internacional? Porque las relaciones fundamentales sobre las que se había manejado el derecho internacional hasta 1945-1950, digo, podemos extendernos un poco, eran las relaciones de paz y guerra. La de guerra se expresaba en conflictos armados. Durante el tiempo de la paz, la expresión jurídica era el comercio. Los estados estaban en guerra o estaban comerciando, pero no cooperaban entre sí. Cuando aparece la cooperación internacional, abre todo un espectro nuevo para la normativa jurídica internacional y para la organización del mundo. Estos son grandes hitos. Por supuesto podemos señalar otros, algunos más cercanos en el tiempo que pueden ustedes recordar. Fueron el 11S, que cambió otra vez en gran medida las agendas internacionales. El paso de siglo, que trajo consigo también cambios y reanudaciones de agendas internacionales. Y a lo largo de la cursa vamos a identificar muchos otros momentos. Pero, vuelvo, el descubrimiento de América, la guerra de los 30 años, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la descolonización y la aparición de la cooperación como un campo propio del derecho internacional, incluyendo
la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, son los momentos claves que hay que tener en cuenta para entender el derecho internacional hasta el día de hoy. Y seguimos explicando esto en próximas pastillas.